Buenas noches. Quiero hablar de el mundo actual. Voy a empezar por hablar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en este año 2025. Y voy directamente al asunto. Donald Trump hizo varias propuestas. Y primero quiero analizar esas propuestas. Número 1. Dice que el Golfo de México debe llevar el nombre de Golfo de América. Y luego hubo protestas. Yo pienso que Donald Trump tiene razón por lo siguiente. El Golfo de México tiene un mar o un territorio acuático que le pertenece a 3 países. Son las plataformas marítimas que le corresponden a 3 países: a México, a Estados Unidos y a Cuba. Del Golfo de México, a Cuba le corresponde en porcentaje el 7% nada más de aguas de plataforma continental o de aguas territoriales del país, por decirlo así. Y a México y a Estados Unidos les corresponde el otro 93%. Un poco más a Estados Unidos, porque la cantidad de territorio que tiene Estados Unidos y del cual se desprende las aguas de Estados Unidos es más extenso que el que tiene México. Y los 3 países que tienen aguas territoriales en el Golfo de México están en un continente que se llama América. Si son 3 países que tienen aguas territoriales y los 3 son del continente de América, es justo que se llame Golfo de América, porque Donald Trump no está proponiendo que se llame Golfo de Estados Unidos, dice Golfo de América. Porque aunque es cierto que en un principio se le nombró hace muchos años Golfo de México, porque los que lo bautizaron así pues eran de México, pero hablando en términos de justicia, tiene razón Donald Trump, que lleve el nombre que tienen en común los 3 países que tienen aguas territoriales en el Golfo de México, que son Estados Unidos, México y Cuba, en esa proporción de cantidad de agua territorial. Por lo tanto, es correcto, es justo que se llame Golfo de América. Y no es un capricho de Donald Trump sin fundamento, se basa en algo justo. Y aunque tuviera más agua territorial México y poquita Estados Unidos y poquita Cuba, aún así debería llevar un nombre que fuera común a los 3 países. Siguiente punto. Dice Estados Unidos que va a recuperar el canal de Panamá, por donde cruzan barcos que vienen de Europa y pasan para ir hacia Asia, o que vienen de Asia o a Oceanía para ir a Europa y África. ¿Es injusto lo que quiere Donald Trump? No. ¿Por qué no es injusto? Porque el canal de Panamá lo construyó Estados Unidos. No lo construyó ni siquiera Panamá, lo construyó Estados Unidos, con capital estadounidense, con ingenieros estadounidenses, lo construyó Estados Unidos. Incluso el canal de Panamá, toda la franja del canal, además del canal mismo de agua, terreno que está aledaño a ese canal, todo eso le perteneció a Estados Unidos. Por haberlo construido, era territorio de Estados Unidos.
y se hizo para que todos los barcos del lado del este pasaran al oeste y viceversa. Pero ¿qué pasó? Que un presidente, que no sé cuál, decidió darle a Panamá, o regresarle, entre comillas, el canal. Porque si es el canal de Panamá, pues dárselo a Panamá. Pero el canal lo hizo Estados Unidos. Fue territorio de Estados Unidos. Y aunque ese presidente de Estados Unidos le haya dicho, te lo doy, el canal de Panamá, es justo que Estados Unidos reclame, no, ese es de nosotros, con una concesión. Ahora, no solamente a Estados Unidos no le gustó que ese presidente le haya regresado el canal de Panamá, o se lo haya dado a Panamá, sino que además el mayor beneficiario de ese canal de Panamá no es Estados Unidos, es los dueños o propietarios actuales, que no son los propietarios reales, están beneficiando más a China y a otros países que a Estados Unidos, porque las políticas que emplean no son equitativas. Entonces Donald Trump, con justa razón, dice, si lo construyó Estados Unidos, fue y es de Estados Unidos, y además están beneficiando a nuestro mayor competidor, perjudicando a los estadounidenses, queremos recuperar el canal de Panamá que construyó Estados Unidos y que fue propiedad de Estados Unidos. Por eso no es ninguna idea ni arbitraria ni descabellada, es una cuestión de justicia. Punto número 3. Dice Donald Trump que quiere comprarle a Dinamarca la isla de Groenlandia, que es muy grande. Uno dice, ¿qué arbitrariedad? No, no se la quiere quitar, se la quiere comprar. Pues comprar con dinero, no sé cuánto vaya a pagar. Y hace la sugerencia, le dice a Dinamarca, véndeme la isla de Groenlandia. Y si no quiere Dinamarca, pues no se la vende, punto. Pero si quiere, pues se la vende y que le ponga precio. Eso no es una agresión, una arbitrariedad, es una compra que deben de pactar las dos naciones. Parece ser que Dinamarca dice que no. Bueno, pues no. Siguiente. Donde si hay bueno, antes de esto quiero decir, el estado de Alaska, Estados Unidos se lo compró a Canadá. Entonces, fue una compra. Bueno, continuando. Donald Trump sí cometió un error o un abuso de poder, que fue, pero no más de palabra, que quería que Canadá fuera parte de Estados Unidos de Norteamérica. Pues obviamente Canadá dice, pues no, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Eso es Canadá. Bueno, ahí quedó. Estados Unidos no iba a usar las armas ni ninguna estrategia para hacer que Canadá sea de Estados Unidos. Simplemente es la idea que no va a prosperar, la de Donald Trump. Que si Canadá se diera cuenta de algo, es una opinión ya muy personal, si Canadá se diera cuenta de algo, que si pasara a formar parte de Estados Unidos, pues Canadá, ya siendo Estados Unidos, sería muy poderosa, una nación muy poderosa, casi invencible. Estados Unidos tomando a Canadá, pero bueno, en eso obviamente ningún país libre lo acepta, estoy de acuerdo, entonces no va a prosperar. Otra cosa, Donald Trump no quiere que la migración que viene de México a Estados Unidos, que llega de México a Estados Unidos, o de Canadá a Estados Unidos, o de cualquier parte del mundo,
no quiere que siga siendo de gente ilegal, que ahora le llaman indocumentados. Gente que pasa y se mete a la mala. Y luego ya en Estados Unidos se esconden y buscan chamba y luego logran trabajo y ya quieren vivir ahí. Pues de inicio Donald Trump tiene razón. No tienen por qué ciudadanos de otros países meterse a la brava en contra de Estados Unidos como mojados, como migraciones ilegales. Pues Estados Unidos, Donald Trump dice, Estados Unidos es mi país, bueno, no mi de él, sino es el país de los norteamericanos, de los estadounidenses. Y si los estadounidenses no quieren más migrantes de los que puede tener Estados Unidos, pues no lo está en su derecho. O si los migrantes no llegan por una vía legal, pues también están en su derecho los estadounidenses y Donald Trump pues de sacarlos. Porque muchos dicen, qué agresivo, que nos corre. Bueno, para empezar yo les digo, ¿cómo entraron? ¿Por vía legal o por una migración tramposa, escondiéndose, metiéndose a la fuerza, como mojados, como dicen cuando se metían cruzando el río Bravo? Pues si llegaron en forma ilegal, Donald Trump tiene derecho a sacarlos de su país. Ahora dicen muchos, es que la mano de obra, el trabajo que hacen los mexicanos o los migrantes centroamericanos es muy valioso, ¿sí? Por eso siguen ahí los que están legalmente en Estados Unidos, documentados, pero no quiere que estén los indocumentados y sobre todo los que rebasan la capacidad que tiene Estados Unidos para recibir migrantes. Entonces son su derecho, pero si no puede controlar la migración, por más que quiere y le pide a los países como México y a otros que no dejen pasar de México a Estados Unidos a migrantes, o inclusive que no fomenten el paso a Estados Unidos, porque López Obrador fue un hombre maligno que creó un gran conflicto entre los muchos que creó que fue todo. Fue una crisis migratoria en la cual antes de que tomara posesión de la presidencia, les abrió las puertas descaradamente a todos los migrantes centroamericanos y sudamericanos que quisieran llegar a México para pasar a Estados Unidos. Y recuerdo que todavía no era presidente y ya llegó una caravana de 12,000 migrantes y luego otra de 7,000, así de inmediato. Porque si Obrador abre las puertas, pues se pasan. Entonces Estados Unidos quiere encontrar. Todos los presidentes norteamericanos han tratado de controlar la migración ilegal y no han podido. Por eso Donald Trump sugirió poner un muro. El muro no es para que no entren, el muro es para que los que entren por la puerta, por una vía legal, que se las pueden dar, pero no es como entraron. Entonces Trump no es ningún malvado. Claro, también dice una cosa que es muy cierta en parte. Dice que a Estados Unidos llegan migrantes de México que son de lo peor. En parte tiene razón, porque bien sabido es que la mayoría de los migrantes que se van a Estados Unidos son gente a veces analfabeta, muy humilde, muy pobre, lo entiendo, gente pobre, pero son gente ignorante. Ignorante en términos de estudio, no general. Y siempre supimos que de poblaciones muy humildes, que no tienen ni estudio, son los que llegaban allá. Pues mucha gente sin estudios es propensa a ser una persona incorrecta, porque no tiene estudio. No es necesario no por eso, porque no tenga estudios va a ser incorrecta, pero es altamente probable. Y sí, ha ido mucha gente que no es de lo mejor. Claro que no toda, hay mucha gente muy valiosa mexicana en Estados Unidos, pero Trump se refiere a muchos de esos que llegan
que son gente sin estudios, pues casi nativos. Se le pasó la mano a Trump, pero en parte tiene razón. Tampoco quiere en su país a islámicos, porque los musulmanes islámicos odian a Estados Unidos. Lo odian, quieren desaparecer a Estados Unidos. Claro, es un sueño guajiro, porque pues, ¿cómo van a desaparecer a la mayor potencia del mundo que es Estados Unidos? Países tan pobres, tan ignorantes y atrasados como muchos países islámicos, ¿cómo lo van a desaparecer Estados Unidos? Y porque muchos musulmanes traen mente terrorista. No todos, pero muchos de los que han llegado son los que hicieron, por ejemplo, los atentados a las Torres Gemelas. Gente musulmana que llegó a Estados Unidos a capacitarse en aviación para hacer el atentado terrorista contra Estados Unidos. Y Estados Unidos les abrió la puerta, los dejó que estudiaran aviación y cosas. Entonces se les da confianza, se les dan las libertades, ¿y qué hacen? Cosas malignas. Por eso Estados Unidos pone sus frenos, está en su derecho. Lo siguiente, Donald Trump se queja de que hay mucho bandas del crimen organizado y de la droga en México que le pasan a Estados Unidos droga y últimamente una droga que se llama fentanilo, que es peligrosísima y ha matado a mucha gente. Dice que 100,000 al año, 100,000 y quiere Estados Unidos detener a esas bandas del crimen que pasan la droga a Estados Unidos. ¿Y qué dicen los mexicanos o los que no están a favor de Estados Unidos? Pues que porque consumen droga. Los culpables son los estadounidenses que consumen droga. Y yo digo que no, y les voy a decir por qué. Es más fácil hacer drogadicto a uno que tiene la droga y cae en esa. A alguien que tiene la idea de ser drogadicto y no tiene la droga. O sea, el primer paso para ser drogadicto es que haya droga en el medio ambiente, que esté circulando, que la puedan adquirir, que se las den. Y el segundo paso es que caigan en eso. Al revés es más difícil, que sean consumidores de droga y que quieran conseguirla, que la consigan. También sucede, pero es una consecuencia de que haya droga. Por ejemplo, a un país X, vamos a llamar un país raro, Nazalia, que no practican fútbol, llegan jugadores de fútbol, entrenadores de fútbol, y en ese país después practican fútbol. Les llevan eso. En Estados Unidos pasa lo mismo. Sí es cierto que tienen cierto permiso de consumir drogas, pero un porcentaje mínimo. Y la gente que quiere ser responsable en el consumo de drogas lo es, la que no, pues no. Pero también calificar a Estados Unidos como un país de drogadictos es erróneo. Hay una población de drogadictos, como hay una población de drogadictos en todo el mundo. Como hay ladrones en todo el mundo, pero ¿qué pasa? Estados Unidos les da esa libertad, un poco más libertad que otros, pero no por eso caen en ser un país de drogadictos. Inclusive ya hay gente que consume droga, tienen un porcentaje permitido por el gobierno, pero que son gente trabajadora y productiva y muy talentosa, aunque consumen un cierto porcentaje de droga. Entonces, como en México, López Obrador, Morena, empoderó, les dio fuerza a las bandas del crimen organizado, del narcotráfico, de apoderarse de todo el país porque se alió a ellos y por medio de eso se robó las elecciones, tuvo dinero para comprar a la gente, destruyó todo. Entonces, la delincuencia que llega a Estados Unidos la quieren controlar. Y sabe Estados Unidos que muchos, que no solamente son las bandas del crimen, que son políticos que apoyan y se alían o dejan actuar a las bandas del crimen organizado, porque sacan beneficio.
Y sucede que México, casi con el gobierno de Morena, casi todos los estados hicieron narcogobiernos, porque Obrador es el narcodictador y fomentó eso. Entonces llegó una forma descomunal la droga a Estados Unidos y Donald Trump dice, no lo voy a permitir. Y si me siguen entrando las bandas del crimen, por más que queramos detenerlas, nos siguen entrando, no lo vamos a permitir. Y además, todos los que son culpables de que haya tanta problema de droga en Estados Unidos que metió México, son los mismos funcionarios políticos, los gobernantes que se aliaron a las bandas del crimen. Por eso está el gobernador de Sinaloa, el estado de más drogadicción, Rocha Moya, que se alió y los dejó operar a los delincuentes. Está Tamaulipas, que también aumentó mucho la drogadicción y el crimen organizado en Sinaloa y en Tamaulipas, pero además apareció las bandas de crimen en todo el país. Hace 10 años, antes de que llegara Obrador, el estado de Guanajuato era el estado con menos bandas del crimen organizado. Y ahora es el que tiene más bandas del crimen organizado. Porque Obrador empoderó a las bandas del crimen y estas bandas del crimen aliadas a Obrador pues dijeron, como quien dice, ¿a dónde quiere que operemos, jefe? ¿A quién fregamos? Pues a Guanajuato, el estado que nunca ha querido a López Obrador ni a Morena, o a Querétaro, es más, a Yucatán, Querétaro, Guanajuato, son estados, y Jalisco, Nuevo León, son estados que nunca han querido a Morena. Pues, ¿qué es lo que hizo Obrador? Váyanse, les dijo a las bandas del crimen, váyanse a Guanajuato, ahí trabajenme. Y llegan a Guanajuato, el estado más drogadicto, con más crimen organizado, y lo lograron. O sea, hace 10 años era rarísimo, íbamos de bandas del crimen, del narcotráfico en Sinaloa, en muchos, pero en Guanajuato era impensable. Pues ahora ya lo ves. Entonces Donald Trump dice, no quiero a estas bandas del crimen llevándome droga a Estados Unidos, trayéndome droga a Estados Unidos. Tiene razón. Otro punto. El gobierno, Estados Unidos tiene un régimen liberal, capitalista preponderantemente. Por eso es el país más poderoso del mundo. Es el primer lugar en deportes, en agropecuaria, en producción de alimentos, en tecnología. Casi todo lo que usamos en el mundo lo inventó Estados Unidos. El avión, el elevador, el micrófono, el teléfono, parte del automóvil, el radio. Casi todo, el 80% de los productos que usa la gente, la computadora, se inventó en Estados Unidos. Y eso lo hizo rico, la tecnología y la ciencia, no el poder militar, como creen muchos. Bueno, el mejor en arte, en música de rock, es el pionero propiamente, junto con Inglaterra. En cine, Hollywood, las películas de norteamericanas se ven, el 90% de las películas que se ven en el mundo son norteamericanas. En religiones tiene libertad de creencia Estados Unidos, o que son, el 80% son cristianos de cualquier denominación. En ciencia social, entonces mejor Estados Unidos que todos los demás países en el mundo. Entonces, por su modelo, y cuando México se alió, se creó el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, el Telecán de América, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que el PRI en México, con Salinas de Gortari, hizo con Canadá y con Estados Unidos, y para México fue el mayor beneficio en la historia de México, el beneficio económico, a partir del Tratado de Libre Comercio que hizo el PRI y que refrendó el PAN. México ha tenido el mayor beneficio económico de toda su historia. Pero, obviamente, Estados Unidos es un país liberal con preponderancia capitalista, igual que Europa. Los países
más avanzados, más ricos, más democráticos del mundo son los países liberales, capitalistas o neoliberales. Y los países más fregados, más dictatoriales, donde hay más represión de los ciudadanos, donde no hay leyes y todos son los países comunistas, las dictaduras comunistas. Entonces, Estados Unidos, cuando vio que Morena y López Obrador y Claudia Sheinbaum cambiaron de régimen, de una economía mixta, tanto socialista y capitalista, que era excelente, eso llevó a México a un avance tremendo en libertades, leyes, progreso, paz. Lo vino a destruir López Obrador para implantar su narcodictadura asesina, comunistoide, represora, conflictiva con muchos países del mundo. Estados Unidos dice, y lo remató López Obrador con su reforma al Poder Judicial, donde en pocas palabras desapareció al Poder Judicial, desapareció las leyes y únicamente van a ser instrumento de la dictadura morenista para hacer todas las atropellos y barbaridades sin que haya leyes, un Poder Judicial que defienda a los ciudadanos y a las empresas contra la maldad y la arbitrariedad y el abuso de poder que va a ser la dictadura morenista que ella está haciendo. Entonces a Estados Unidos no le conviene un país, una dictadura comunista. No le conviene en el Tratado de Libre Comercio. Así de que si México no quita esa reforma al Poder Judicial y se regresa como era antes, si no sale de su esquema comunistoide, Estados Unidos lo va a mandar a la fregada. ¿Por qué? Porque no le conviene a Estados Unidos estar aliado a una dictadura comunista, cuando su modelo de Estados Unidos es democrático, es federal, es liberal, es de las libertades, del progreso. Y la narcodictadura comunista que puso Obrador, Morena, Claudia Sheinbaum y el PT son una porquería que va a llevar a México a la destrucción total. ¿Por qué? Porque todos los países socialistas y mucho más las dictaduras comunistas, todas han fracasado. Más de 50 países que fueron comunistas ya no lo son. Fracasó el modelo. Se oía bonito antes. Cuando yo estudié sociología, estudié etnología, ciencia, se oía bonito lo de la igualdad de la gente, que no hubiera gente pobre. Pues no funcionó, porque la igualdad que propusieron y produjeron los países comunistas es que para que no hubiera pobres y clase media y clase rica, pues a todos los hicieron pobres, ¿ya? Se acabó la desigualdad, todos pobres y ya no hay desigualdad. Ah, pero no todos pobres. La élite, la dictadura comunista en el poder, esa se hizo multimillonaria en todos los países y tronó, fracasó. Entonces Estados Unidos no quiere de aliado a una dictadura comunista con un hombre terriblemente malvado y enfermo mental, de odio, que es López Obrador, que asesinó a su hermano, que fue pésimo estudiante, que plagió su tesis, que es corrupto antes de ser político, trabajaba en 2 lugares y en uno cobraba sin trabajar, que es un inmoral, que tiene una mujer, luego otra, y que embarazó a una mujer joven, lo dijo la mujer joven, hijo de Obrador, que es hijo de Obrador, al que le dio hueso, que Obrador destruyó la economía, aumentó la delincuencia, la corrupción, la pobreza, aunque diga lo contrario, porque lo que más aumentó fue la mentira de un loco y de un partido Morena de puros mentirosos locos. Y aumentó la impunidad, la inflación, el déficit económico, el desempleo, la opacidad, el nepotismo, la impunidad, el conflicto, la crisis migratoria, la destrucción ambiental, la destrucción de la salud, la destrucción de la educación. Destruyó a México, pero como dictadores que son los de Morena y Obrador, supieron engañar al pueblo de México con discursos y abusando del salir en los medios de comunicación muchísimo, pagando una conferencia matutina diaria durante 6 años, casi diaria, de lunes a viernes, pues tiempo suficiente para engañar e idiotizar a un pueblo de México que les creyó, y como les daba dinerito para comprarlos, pero no
no es simplemente como una pensión que es buena a viejitos, el que la puso en todo el país Vicente Fox del PAN, sino quitándole dinero a todo, a las secretarías de Estado, a la salud, a la educación, a la obra pública, destruyendo todo para tener dinero y comprar votos. Pero como, no, las dictaduras comunistas no quieren la empresa privada, pues destruyeron o se fue mucha empresa privada, ya no va a haber dinero, ya no van a poder Morena, Obrador, Claudia Sheinbaum, el PT, ya no van a poder dar pensiones en poco tiempo, o las van a ir disminuyendo, o las van a tener abajito, pero como el pueblo va a estar completamente fregado por la política económica de Obrador y Morena y Sheinbaum, esa miserable pensioncita o apoyo económico con eso van a mantenerse, porque si se rebelan les quitan hasta esa mínima pensión y pues no quieren. Entonces eso es bien calculado por las dictaduras comunistas. Entonces Estados Unidos no está mal. Ahora, en la guerra en el Medio Oriente entre Israel e Irán, ¿qué es lo que pasa? Si son malas las dictaduras comunistas, son de lo peor. Las dictaduras islámicas son mucho peor, son dictaduras comunistoides y de fanatismo religioso endemoniado. Porque son endemoniados los musulmanes. En su yihad, su precepto básico, aunque digan que no es un precepto de Dios, es acabar con todo el mundo que no sea musulmán. Y odian a todo el mundo que no es musulmán. Cuando llega un musulmán a otro país, automáticamente odia a esos. Aunque llegue a país extranjero, odia y quiere destruirlo. Y por eso está creciendo el Islam, porque llegan a destruir todo, a imponer su secta diabólica. Porque Mahoma claramente inició su fantochada, que es que religiosa, diciendo que le habló el diablo en un sueño y por eso la hizo. Pero como no era bueno decir eso, la cambió a que fue el arcángel Gabriel el que le dio el mensaje. Copiando a la Biblia, porque obviamente pues son de unas porquerías de cultura esa. Con esas ideas y usando la guerra, el poder, de religión no tiene nada. Porque una religión es de paz. Aunque haya religiones cristianas que la gente es conflictiva, pero ya no es la religión cristiana, son esas personas que son malos cristianos. Pero el Islam no, el buen musulmán es aquel que mata, que acaba con otras personas que no son musulmanas. Y con la violencia, con el dogmatismo, el fanatismo, el atraso total, falta de ciencia, tecnología, libertades humanas, están avanzando en el mundo porque está creciendo mucha población y no les permiten a la gente que tenga libertad para pensar y creer en la creencia que quieran, sino tienen que ser a fuerzas musulmanes. Entonces Estados Unidos ha detenido el avance del terrorismo musulmán, aunque les dé coraje, y Donald Trump ha sido un enemigo del terrorismo musulmán y de la expansión del Islam aún más. Y también detuvo al nazismo, a Adolfo Hitler, que quería imponerse en todo el mundo, que iba a ser una dictadura pero capitalista. Más bien fue Mussolini el mayor dictador capitalista occidental, es Mussolini, pero los mayores dictadores fanáticos son los musulmanes, todos los que han sido califas, jeques, todos los gobernantes musulmanes son los peores, que todos son dictadores, se quedan 20, 30 años en el poder, sin garantías, sin república, sin derechos, sin democracia, la pura fuerza y el pura adiestramiento mental con la religión del Islam. Igual son los de Morena, puro adiestramiento mental, pura idiotización. Por eso hay muchos que apoyan a Obrador, porque los idiotizó, dándoles una pensión sin saber que la pensión se les va a acabar, porque ya destruyó la economía, porque se lo daban en parte los delincuentes la pensión a la gente. Entonces, con idiotización que hizo Obrador, porque es un endemoniado, es un anticristo asesino, trae la marca del diablo, el 666, primer 6, porque su nombre tiene 24 letras, y reduciendo el 2 más el 24 a un dígito 2 más 4, 6,
Segundo 6 porque su nombre tiene 24, su fecha de nacimiento, perdón, es 13, nació el día 13 del mes de noviembre 11 de 1953. Si ponemos todos los dígitos así, 1, 3, 1, 1, 1, 9, 5, 3, sumado da 24 y 2 más 4 vuelve a dar 6. Y tercer 6 que fundó un partido que se llama Morena, con 6 letras. Ya desde ahí tiene la clave del anticristo y lo demostró, generó odio, muerte, es el mayor asesino de México. Y además su nombre de nacimiento no es Andrés Manuel, es Manuel Andrés López Obrador. Desde nacimiento su nombre es Manuel Andrés, M-A-L-O, el malo, el asesino de su hermano. La clave del anticristo, el mayor asesino de México, el generador de odio y destrucción y el mayor destructor de México, de su economía, de sus leyes, de todo. Bueno, Donald Trump está haciendo bien, lo ven mal porque la gente ve la apariencia, no la esencia. Si Donald Trump grita y habla fuerte y insulta, pero con fines necesarios para parar a las dictaduras islámicas, a las narcodictaduras comunistas, al nazismo, a todo eso, pero con palabras fuertes, la gente ve la forma. Es un gritón, insulta a los mexicanos, creen que es malo. En cambio, Obrador, con su estilo de hablar, con palabras, con un discurso mentiroso al máximo, diciendo, yo primero a los pobres, yo soy honesto, yo no soy capaz de esto, con puras mentiras, y regalando dinero, destruyendo la economía y a la nación. Creen que es el bueno y Donald Trump es el malo. Pues es al revés. El terriblemente malo es López Obrador, que se peleó con España, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Israel, Ucrania, Canadá, Estados Unidos, Europa, Colombia, Panamá, Guatemala, bueno, con todos los que ha podido, con la iglesia, con la prensa, con la empresa, con los jueces, con la clase media, con todo mundo. Nació para pelear, para hacer daño, para destruir, y destruyó una nación, destruyó todo, implantó una narcodictadura que la remató con la reforma al Poder Judicial, y es natural, regresando, a que Estados Unidos, que Donald Trump no quiera esa alianza con dictaduras como la mexicana ya, con narcogobernantes. Y por eso está esta situación así. Entonces, Estados Unidos, que es el país que en los últimos 200 años ha sido la mayor potencia en todo, ya dije, en ciencia, tecnología, libertad de religiones, producción agropecuaria, alimentaria, deporte, arte, democracia y todo. ¿Qué es el mejor? Pues no quiere lidiar ni que lo perjudiquen muchos países. Por eso puso Donald Trump aranceles, porque Estados Unidos era benevolente en el comercio con muchos, llevaba productos y le cobraban aranceles a Estados Unidos, pero Estados Unidos no les cobraba aranceles a otros países, y de ahí que China se aprovechó y le fue muy bien cobrándole aranceles a Estados Unidos y Estados Unidos sin cobrarle aranceles a China. Entonces dijo Donald Trump, pues ya estuvo suave, se aprovechan de Estados Unidos por otros presidentes que no han sabido poner un freno a eso. Entonces Estados Unidos, con legítimo derecho, quiere seguir siendo la primera economía mundial. Tiene derecho y lo hace por el progreso de la ciencia y la tecnología, la libertad, los derechos humanos. Que aunque digan que no los hay, porque hay gente, la gente que yo he conocido siempre maligna, tenía varias fobias. Una era Estados Unidos, y desde siempre, no nada más con Trump. La religión de Cristo, la católica o de Cristo, también tenían fobia contra eso. Y las leyes, también tienen fobia a las leyes, no les gustan. Y también la disciplina. Y también la austeridad. Quieren ser vividores, únicamente sexo.
sin estudio, quieren ser ignorantes, quieren tener poder, mucho dinero, sin respetar las leyes, criticando a la iglesia de Cristo. Pues claro que la critican, porque la mente malvada critica a la religión de Cristo, porque la religión de Cristo es amor, es paz. Aunque hay algunos que no la cumplen bien, pero esa no es cosa de la religión, es cosa de los sujetos que se dicen que están en religión, que no están porque no la han comprendido. O enemigos de la ciencia, el progreso. Eso es, Estados Unidos y Donald Trump pueden salvar a la humanidad de estas dictaduras comunistas como la actual de México, de estas dictaduras y terrorismo islámico musulmán, de esas naciones anticientíficas. Bueno, esa es la idea. Muchas gracias. Y antes de terminar, México sigue diciendo que Estados Unidos tiene un territorio que era de México, que se lo robaron. No se lo robaron, les voy a decir qué pasó. El gobierno de México, con los tiempos de Santana y otros presidentes, le debía dinero a Estados Unidos. Mucho dinero. Y Estados Unidos les exigió que pagaran. Y no pudieron pagar o no quisieron. Entonces hubo una guerra. Una guerra donde Estados Unidos le ganó a México, pues tenía ya más poderío, y le quitó territorio. Tal vez le quitó más, pero aún así fue producto de una deuda que tenía México, económica, México con Estados Unidos. Y que en parte le dijeron a Santana que tenía que pagar. Y si no pagaba, si no le pagaba, se cobraban con tierra. O invadían a México más. Entonces, ¿qué hizo Santana? Está bien, no puedo pagar. Agarren la tierra y no me quiten más. Y eso pasó. Tenía una deuda México con Estados Unidos. Y Estados Unidos se cobró. Entonces no digan que sigue siendo de México. No es de México. Porque todos los países, también México dice que España le pide una disculpa. No, porque lo que pasó hace 500 años, o más de 500 años, no se puede medir con los parámetros de ahora. Ahora hay una ONU, una OEA, un Fondo Monetario Internacional, una economía global mundial. En aquellos tiempos no. En aquellos tiempos todos los países fueron conquistados y conquistadores. Y México fue uno de tantos que fue conquistado y que conquistó. Porque la civilización mexica también conquistó a los totonacos, a los tepanecas, igual. Pero llega un momento en que después de un tiempo, pues ya no es territorio de los tepanecas ni de los totonacos, ya es de los aztecas, pero ahí sí fue por una lucha que no trajo más ningún bien más que imponer al dios de la guerra, Huitzilopochtli. En cambio, España, cuando vino y conquistó a México, aunque haya sido una conquista y uno se queja de las conquistas, estamos de acuerdo, pero trajo el mensaje de Cristo, la religión de Cristo, y nos quitó afortunadamente al dios Huitzilopochtli de la guerra. Trajo la cultura de Europa, que es la más avanzada del mundo. En ciencia ya había aparecido Nicolás Copérnico con la explicación de las revoluciones de los astros, con gran cantidad de físicos, matemáticos, que dicen que México era más avanzado. Es falso. ¿Por qué los aztecas andaban con taparrabos su ropa? ¿Por qué usaban flecha y arco y lanza? En cambio los españoles usaban ya el rifle. Ya se vestían con ropa muy compleja, muy elegante. Vean las vestimentas. Al taparrabos, al huarache azteca. No, están equivocados. ¿Que la ciencia era más avanzada? Sí, tenían un buen punto en la astronomía, eso es cierto. Pero ni aún así era mejor la astronomía. No tenían lo que es la astronomía en sí actualmente. Tenían algo. No estoy criticando a los aztecas. Simplemente hay que ver lo justo. Una persona la vamos a entender, su desarrollo mental y su madurez emocional y su grandeza, si respeta y defiende lo justo y no que defienda lo propio. Por ejemplo, si un chamaco, un joven, es golpeador, es
ratero, es agresor de otros muchachos, y entran en pleito, ese muchacho malvado, vamos a ponerle, no sé, para que no vaya a ver, Quintín, el nombre de Quintín, y golpea a otro muchacho, a Alberto. Es malvado Quintín, es bravucón, es ladrón, es ofensivo, y tiene la culpa del pleito, pero entran en el pleito, ¿y qué harían los papás de Quintín, del malvado? Pues si son malvados, seguramente porque lo hicieron malvado, o a veces no son culpa de los padres, pero si ven que su hijo es malvado, ¿qué van a hacer? Muchos van a defender a su hijo, aunque saben que es el culpable. En cambio, una persona madura, que hay muy poquitas en el mundo, diría, no, yo no voy a defender a mi hijo porque el pobre o otro pobre muchacho, Alberto, fue agredido por mi hijo, que es un delincuente, entonces no voy a defender a mi hijo. Tal vez voy a, como lo quiero, tal vez, pues evitar que, no le voy a dar la razón a mi hijo, se lo voy a dar al inocente, que es el otro muchacho. Pero a lo mejor voy a protegerlo para que no reciba un castigo grande, o ayudarlo a que mejore, o a pedir disculpas, o a pagar el daño. No, los egoístas defienden lo propio. Así lo hacen muchos mexicanistas que hablan de soberanía, defienden su México, que ahora es narcodictadura comunista asesina, que los aztecas eran terribles en la parte negativa. Y dicen, si es mío, pues es lo que voy, lo mejor y lo que quiero. No, eso no está bien. Hay que tener la madurez y la sabiduría de defender lo justo, no lo propio. Pero las mentes egoístas no lo pueden entender. Amigos, perdón por mis opiniones que no les van a gustar a muchos, pero es la verdad. Gracias.